Gracias por haber aceptado que es un ejercicio republicano inédito en la historia del país, sea posible esta mañana aquí en Colima. Yo quiero iniciar saludando y reconociendo a mi amiga, a mi compañera, excompañera, diputada federal y hoy gobernadora constitucional del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Indira, muchas gracias por tu entrega, por tu dedicación y sobre todo por tu compromiso con Colima. Vaya reto el que aceptó Indira y al que la inmensa mayoría de los colimenses la llevaron. Yo que ya lo fui, aunque no por todo el periodo para el que fui electo, les digo que no hay mayor honor para un oriundo de un estado que ser gobernador del estado. Hay otros honores más altos, pero eso ya es para otros tiempos. Y a mí me consta, porque prácticamente yo llegué a la Secretaría de Gobernación el 29 de agosto del año pasado, e Indira más o menos por esas fechas, ¿no, Indira? Tú tomaste el 1 de noviembre. Y ordenar un Estado después de 70 años de abandono, de desidia, de latrocinios, de injusticias, es una tarea harto complicada. Lo primero que Indira está haciendo, y me consta, es la reconciliación y la reconstrucción del tejido social en Colima. Y eso es lo más valioso. Claro que cuando se inicia una cruzada para reconciliar y para reconstruir, pues muchos que vivimos atados al pasado piensan que las cosas se pueden solucionar con el abuso, torciendo la ley, y eso, o aplicando la ley a contentillo. Y eso no puede ser así, porque el titular de un ejecutivo, sea lo que sea, federal o estatal, pues tiene que respetar el Estado de Derecho. Y entonces enfrenta una difícil dicotomía entre cumplir con eficiencia la tarea o pensar que diciéndole sí a todo la está cumpliendo. Y lo importante de los hombres públicos o de las mujeres públicas, pues es el tomar decisiones y tomarlas con firmeza. E Indira es de las que saben tomar decisiones y las toma con firmeza. Y por eso y se los digo cuando todavía no cumple su primer año de gobierno, va a ser una gran gobernadora, Indira.
Y como a mí me gusta hablar las cosas con franqueza y que no se diga que uno elude escucharlas con inconformidades, pues ya los escuché a los de Actel y los vamos a atender y se les va a ayudar. Y la primera interesada que me dijo vamos a bajarnos aquí para atenderlos fue la gobernadora constitucional del Estado. Y entiendo la injusticia derivada de la actuación delincuencial de uno o de un grupo de individuos. Pero, aunque sea una injusticia, pues uno tiene obligadamente que respetar el Estado de Derecho. No puede uno llegar a una fiscalía clamando justicia, exigiendo que esa injusticia se repare con otra injusticia, o reclamando por una irregularidad y que ésta se resuelva con otra irregularidad. En palabras bíblicas, pues yo les diría que todo llega a su tiempo, cuando debe de llegar, y que habrá que tener paciencia y hay que actuar con prudencia, porque aunque uno quiera, pues el entramado judicial no se puede adelantar. Y segundo, pues uno tiene que ser respetuoso de la división de poderes. Antes, varias generaciones se acostumbraron a que estos asuntos se resolvían con el abuso de autoridad o se quedaban lamentando la complicidad de las autoridades judiciales. Y yo aquí de frente se los digo, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte del gobierno federal, como también lo comprometió la gobernadora, lo que esté de parte del gobierno estatal, para que haya justicia, para que quienes la hagan, la paguen, y para que quienes tengan que incluso devolver el recurso, que en muchos casos o en todos es el ahorro de toda una vida de familias, lo devuelva. Ahí sí puede ayudar la autoridad. Para eso existe la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, los organismos financieros del Estado que están prestos a coadyuvar a que se haga justicia en este caso. Y bueno, ya hecho ese paréntesis, les comento que lo que estamos viviendo hoy aquí sí es un hecho histórico. El que un representante del gobierno federal, del presidente de la República, en este caso el secretario de Gobernación, haya recibido la instrucción del presidente de la República para estar aquí y exponer a los señores, a las señoras y señores diputados locales, ¿qué significa o qué comprende esta reforma constitucional? Es un ejercicio de transparencia, sí, pero es antes que nada un verdadero ejercicio democrático, de respeto a la soberanía popular y a lo que los legisladores locales representan. Muchos no lo saben, pero para que una reforma constitucional sea válida, se requiere que sea aprobado por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, dependiendo de cuál sea la Cámara de origen, sea aprobada después por la otra Cámara, esto es ya por las dos cámaras del Congreso de la Unión,
Y lo más importante, pero quizá lo que todo mundo había menospreciado hasta esta época, que sea aprobado por la mayoría de los congresos locales. Eran pues, para decirlo coloquialmente, los congresos locales como el patito feo. Se les olvidaba que la representación más cercana a la gente, al pueblo, son los congresos locales, porque el legislador local, el diputado local, representa al pueblo, en este caso de Colima. Fueron electos algunos por mayoría proporcional, otros por mayoría relativa en distritos, pero una vez que son electos representan al pueblo de Colima y son quienes detentan la soberanía de Colima. Lo mismo sucede con la Cámara de Diputados Federales, y a diferencia de la Cámara de Diputados Federales, la Cámara de Senadores representa a los estados de la federación. Por eso el presidente que encabeza la transformación nacional decidió que teníamos que venir aquí a dar la cara, a explicar por qué debe de aprobarse esta reforma, a decirle a quienes no concuerdan con ella y que seguramente van a votarla en contra, que aunque no compartamos su expresión y su decisión, la respetamos y que estamos dispuestos a escucharlos a todos y que todos nos escuchen y que entre todos tratemos de construir o de seguir construyendo un México más unido, que eso es lo que los mexicanos, a lo que los mexicanos aspiramos. Hoy, pues probablemente la preocupación de la inmensa mayoría de los mexicanos es la inseguridad que en muchos lugares del país se vive. Por ello, el presidente de la República tomó una decisión de política pública, que es la de ir, que para combatir la inseguridad, para lograr la paz en el país, pues había que aplicar una política pública con sentido social. Eso explica la frase de abrazos y no balazos. Explica que haya programas sociales para nuestros jóvenes, por ejemplo, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que les garantiza a los jóvenes de hoy que en muchos casos, en muchos municipios, en muchas comunidades, en muchos pueblos, solamente aspiran a tener una motocicleta y convertirse en halcones del crimen organizado, aunque en ellos sepan que les va la vida. Ahora, los programas sociales permiten a los jóvenes que se capaciten y que vayan incorporándose pues a la vida productiva nacional. Por eso esta estrategia ha comenzado a dar resultados. Hay ya, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, una reducción en la incidencia delictiva nacional. Y si nos aplicamos todos, esta va a venir a la baja, sin ninguna duda. ¿Qué significa que nos apliquemos todos? A que, si bien es una obligación constitucional de las autoridades municipales, locales o federales, el garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de la persona y bienes de los mexicanos, en el caso de la gobernadora, pues en la persona y bienes de los colimenses, en realidad esta es una tarea de todos. Es una tarea, por ejemplo,
en la cual los medios de comunicación tienen que privilegiar lo social y la seguridad en lugar de privilegiar que suene la caja registradora y hagan apología del delito. Y los maestros, el sector educativo, pues tiene que hacer también su parte. Y las iglesias, sea cual sea su credo, pues tienen que hacer su parte, que es también aportar a la reconstrucción del tejido social. Quienes tienen que, yo creo que lo están haciendo y tenemos ejemplos, basta señalar Aguililla, Michoacán, donde hace algunos meses, pues literalmente no se podía ni entrar. Los víveres para consumo de los que quedaban habitando allí tenían que entrar o ser trasladados en helicópteros del Ejército o de la Armada de México. Y ahí hubo un gran acuerdo social. En él participan las iglesias católicas, presbiterianas, evangélicas, todos, adventistas, los de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y ya se ha normalizado la vida en Aguililla. A tal grado se ha normalizado que hay una mina que ha estado cerrada por más de 40 años y ya los habitantes fueron a pedir una consulta popular para que se pueda otorgar la concesión o la operación de la concesión a la empresa que es propietaria. Esta va a invertir casi 2.000 millones de dólares y va a generar más o menos 4.000 empleos directos. Significa la reactivación económica de Aguililla, y si hay reactivación económica, desde luego que hay mejor marcha de la sociedad. Por eso la estrategia de seguridad del gobierno federal privilegia que la política pues sea social, que tenga rostro humano. Para ganar la batalla a la inseguridad pues no es un asunto de policías y ladrones, ni ver quién tiene más y mejores armas y quién puede disparar más o menos balas. Es una tarea mucho más compleja. Pero si seguimos aplicándonos como hasta ahora, claro que vamos a conseguir ganarle la batalla total a la inseguridad y México va a recuperar la paz. No es tarea de 6 años. Sienta un presidente como Andrés Manuel López Obrador sin ninguna duda las bases para que esto se atienda de otra manera, para que nunca más vuelva a tomarse decisiones en este país como la absurda decisión que tomó una mañana del 6 de diciembre del 2006 Felipe Calderón al ordenar a las tropas del ejército mexicano que entraran en una absurda guerra con el pretexto de que se combatía al crimen organizado. Y pasó nuestro ejército una oscura noche donde miles de soldados mexicanos perdieron la vida cuando quienes les ordenaran que se metieran en esas sabían que los estaban llevando, como se dice coloquialmente, al matadero. Y en el colmo de lo absurdo y lo que viene a ser un crimen de lesa humanidad, esas mismas autoridades terminaron convirtiéndose en viles mercaderes de armas. Hay algo que se conoce como
operación Rápido y Furioso. Resumo diciendo que firmaron estos un convenio con el gobierno americano, por la cual el gobierno americano les iba a otorgar armamento tan sofisticado que tenían una especie de chip geolocalizador y que en una operación encubierta iban a entregar esas armas al crimen organizado. Y diseñaron también su película que decían: cuando las reciban, pues vamos a saber dónde están y quiénes son con ese chip y nos los vamos a detener. Pues entregaron las armas, pero las entregaron sin chip y sin geolocalizador. Hicieron negocio y armaron todavía más a las organizaciones criminales. Y todavía con ese armamento que estaba destinado para combatir a la inseguridad, fueron varios miles de mexicanos que perdieron la vida. Eso nunca más tiene que suceder en este país. Por eso hoy está detenido en los Estados Unidos, por eso y otras cosas, el número 2 de aquel gobierno, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Y así como yo hablé que tiene que haber justicia en el caso de Axtel, seguramente en este oscuro episodio de la vida del país también va a haber justicia, y el largo brazo de la justicia pues alcanzará a todos los que tienen responsabilidad en ese evento. Y ahora, primero, pues hay un presidente de la República comprometido a, junto con todos los mexicanos, construir la paz, aún los que difieren de la estrategia de seguridad del gobierno federal, buscan la seguridad de todos. Podrán no estar de acuerdo y en ese sentido los respetamos, pero nadie quiere el mal para el país. Y aprovechemos ese sentimiento para construir unidos. La reforma constitucional que seguramente en las próximas horas o en los próximos días discutirán en el Congreso de Colima, llevaba únicamente un componente, la iniciativa original, que ni siquiera es una iniciativa del gobierno federal, es una iniciativa que presentó una diputada del Partido Revolucionario Institucional que se llama Yolanda de la Torre, y consistía en aumentar el plazo de vigencia para que la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente prestara servicios o se ocupara de las tareas de seguridad pública en todo el país. Cuando fue presentada, pues de inmediato el presidente de la República nos instruyó a hacerla nuestra y ayudar para que se construyera un consenso con la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados, que la componen los diputados de Morena, PT y Verde, que integran la coalición Juntos Haremos Historia, que fue la que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y con el voto de ellos y el voto de 57 diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, se construyó la mayoría constitucional necesaria para que fuese válida esta reforma. Y yo desde aquí aprovecho para reconocer a los dirigentes y a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, a los dirigentes y legisladores de Morena, a los dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México y a los dirigentes y legisladores
del Partido del Trabajo, porque actuaron con patriotismo, construyeron un acuerdo político que le da viabilidad a la política de seguridad. Y una vez que fue aprobada la reforma, pasó a la Cámara de Senadores, donde pues hubo que empezar de cero e intentar pues construir la mayoría legislativa, que finalmente se obtuvo con el voto de 9 senadores del Partido Revolucionario Institucional, 2 senadores del Partido de la Revolución Democrática y 68 senadores que forman la coalición Morena, Verde, PT y PES. Se obtuvieron los 87 votos que hacían la mayoría calificada. ¿Cómo se obtuvieron? Pues se le agregaron algunas adendas a la propuesta original. Al final resultaron ser claves para fortalecer la estrategia de seguridad. Y entonces el Senado de la República aprobó el que las Fuerzas Armadas podían prestar servicios o dedicarse a las tareas de seguridad pública en todo el país, siempre y cuando lo hicieran tal y como ya lo había señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y le adicionaron un párrafo que es posiblemente el más importante de esta reforma constitucional. Ese párrafo dice: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Quienes saben de derecho nos dicen que hay aceptaciones explícitas y hay aceptaciones implícitas. Y hace 2 meses el Congreso de la Unión aprobó una reforma a lo que se conoce como leyes secundarias, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Ejército y Fuerza Armada, la Ley de Ascensos y Recompensa de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice la reforma? Pues que la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenía antes 2, elementos que la conforman, que son el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, a partir de esa reforma tiene 3, porque el tercero es ya la Guardia Nacional. Luego entonces, cuando uno entiende o interpreta este artículo, pues se entiende que la organización a la que se refiere el legislador, pues es la organización de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y los medios a los que se refiere, pues son los recursos financieros, humanos, administrativos, de los que dispone. Y la Guardia Nacional es uno de los 3 medios de los que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional. Y se adicionaron algunas otras cosas, como es el reconocimiento a que en el actuar de las Fuerzas Armadas tiene que haber respeto a los derechos humanos tutelados en la Constitución, pero también aquellos que han sido objetos de tratados internacionales que ha firmado el país y que no se contraponen a la Constitución. Y todavía fueron más allá, porque también tienen que respetarse las tradiciones de las comunidades de nuestros pueblos originarios, de las comunidades indígenas y afroamericanas. Y detalla toda una manera de organizarse para que la parte débil de la estrategia de seguridad, que es que no tenemos capacidad para fortalecer a las policías municipales y estatales,
y no tenemos capacidad, porque no es un asunto de dinero, sino porque, y consta que no es echarle la responsabilidad a nadie, pero en los últimos 50 años se dejó de capacitar, de apoyar, de equipar a las policías municipales y a las policías estatales. Algunos lo hicieron porque prefirieron llenarse las manos de dinero, las bolsas de dinero, y entonces hacían negocio sobre pretexto de la seguridad pública. Hay un estado, por ejemplo, que se precia de tener el C5 más moderno de América Latina, y resulta que el día que hay un incidente, lamentable incidente, llaman y piden el auxilio, porque así son algunos del gobierno federal, y allá van los organismos de inteligencia del Estado, y como saben que hay un C5 que es el más moderno de América Latina, van directamente y le dicen, pues vamos a empezar a coadyuvar en la investigación, necesitamos la grabación de esta calle, de ese edificio. No, es que pues no tenemos, porque no está conectada ninguna cámara de seguridad. Ah, pero eso sí, le costó 12.745 millones de pesos al gobernador en turno. Pues así como otros prefirieron embolsarse la comisión de la renta de las patrullas o de la compra de los uniformes antes de equipar y capacitar a las policías. Y si a eso lo sumamos que hay muchísimos municipios en el país que no tienen policía municipal por dos razones. Porque el que llegó a la presidencia municipal pues fue financiado en su campaña política por las organizaciones criminales del municipio o del estado, y cuando llegó pues le exigieron la plaza. Otros, por temor a perder la vida o porque los amenazaron, prefirieron abandonar la plaza y no hay policías. Ayer me comentaba el gobernador de San Luis Potosí, que San Luis Potosí creo que tiene 58 municipios. En 12 municipios no hay policía. En 8 municipios sí hay policía. Algunos tienen 5 policías, otros tienen 4, otros tienen 1, pero sí hay policía. Pero no tienen, ni siquiera una resortera. Mucho menos tienen uniformes o patrullas. Y eso es lo que esta reforma pretende. Yo sé que vendrán algunos con el argumento, no, lo que tienen que hacer es darle dinero directamente a los municipios para que formen las policías y las equipen. Pues una vez matan a león, pero 2 ya no. Esto no va a cambiar mientras no haya un orden y haya la obligación de los estados y municipios de ir paulatinamente, primero reclutando, después capacitando, formando a los policías, después equipándolos, y entonces sí que pasen el examen de control de confianza, y una vez que lo pasen puedan salir a prestar los servicios de seguridad pública. Nada más que ese proceso mínimo nos va a llevar 2 años. Y no se puede hacer en todos lados al mismo tiempo. No es pues un asunto de dinero. Sin embargo, la reforma obliga a crear el año próximo un fondo para que con eso se vaya financiando la capacitación, reclutamiento y formación de las policías y el equipamiento, y paulatinamente vayan ya, en el corto plazo será en 2 años, integrándose a prestar civiles, policías civiles, las tareas de seguridad pública, y entonces la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Permanente empezarán a regresar a sus cuarteles. Pero repito, esta no es una tarea que la vayamos a solucionar ni por generación espontánea,
ni frotando la lámpara de Aladino para que fluya el recurso. Eso es de lo que trata esta reforma constitucional. Perdonen que me haya extendido. Tengo la ventaja de que como soy tabasqueño y los tabasqueños hablamos mucho, pues esa puede ser mi justificación. Yo les digo, y se los digo con toda sinceridad, Colima bien merece un último esfuerzo. Y es el momento de hacerlo. No es fácil ganar la batalla. Tenemos a una gobernadora que echada para adelante, y me consta porque ha habido madrugadas en que ha recibido amenazas ella, su familia, sus pequeños hijos, porque estos no se detienen por nada y porque aquí en Colima debemos de entender todos que ya se fueron para siempre, como seguramente a nivel federal. Y se acabaron tantas décadas de cortar la esperanza de los colimenses. Colima tiene un gran futuro, representa muchísimo para el país. No es nada más el puerto de Manzanillo, es el orgullo productivo de los colimenses. Son muchísimas cosas, tienen todo, tienen cultura, tienen historia y tienen todos ustedes muchas ganas de salir adelante. Y les voy a contar una anécdota. Vine una vez a Colima porque la gobernadora nos platicó al presidente y a mí de una carretera inacabada, es la autopista a Jalisco, a Guadalajara. Le dijo, oiga, presidente, tiene 14 años en que hay un problema con los ejidatarios que tienen demandado y por eso no se puede terminar la construcción de la autopista. Y yo que andaba, como decimos en mi pueblo, de metiche, le dije, pues yo te ayudo, presidente, yo me encargo. Y cuando me platica, pues era un asuntito de un litigio efectivamente de grupos de ejidatarios que llevaban años en eso y representaba una erogación económica que no tenía en ese momento el gobierno del Estado. Si nos hubiéramos esperado un año tampoco hubiera tenido, porque pues también se llevaron todo menos las ganas de salir adelante de los colimenses. Y le venimos y encontramos a los ejidatarios ahí en la casa de gobierno fue. Y empezamos a conversar con ellos y al principio pues sí, muy difícil, porque imagínense 14 años engañándolos que ahora sí los iban a solucionar. Y les digo, miren, vamos a hacer una cosa. Yo regreso en 3 semanas, fue que les dije, o en 15 días. Y va a llegar la solución y el gobierno federal les va a indemnizar. No, que así nos han dicho y no van a venir. Sí, vamos a venir. Es más, les digo, ¿ustedes de dónde son? Porque no eran ni siquiera de Colima, técnicamente eran de un municipio de Jalisco. Y les digo, ¿y ustedes comen la birria? Y dice uno, si esa señora es la mejor birria de Jalisco, la hace. No, pues vamos a hacer algo. Nos vemos en 15 días ahí en el pueblo, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? San Marcos. Yo veo lo de la indemnización y ustedes ahí se desisten de los juicios, pero nos invita a la señora una birria. Y todos se rieron y quedamos que sí. He de confesar que yo no cumplí porque no pude ir al pueblo a comer la birria,
pero sí cumplimos en que se pagó la indemnización, ellos se desistieron de sus juicios y entiendo que el compromiso es que ya en diciembre se debe de terminar la construcción de la autopista. Entonces, pues termino ahora sí, ratificándoles y diciéndolo aquí de frente. Gobierno federal no va a escatimar nada para apoyar en todo momento a Indira Vizcaíno y al pueblo de Colima. Muchas gracias.